Bienvenidos a una clase magistral de la asignatura Estadística. El tema del día de hoy será organización y tabulación de datos cuantitativos. He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. Es por eso por lo que he tenido éxito. Michael Jordan. El objetivo de esta clase será realizar una clasificación de los datos para construir paso a paso una tabla de frecuencia y graficar los resultados. Veremos entonces lo que es la clasificación de datos, la construcción de tablas de frecuencia, la distribución de frecuencia y sus gráficos estadísticos. La bibliografía, como siempre, para que puedan ustedes acceder a través de la biblioteca virtual. Empezamos entonces con el tema organización y tabulación de datos cuantitativos. Si recordamos de los tipos de datos que hemos venido estudiando hasta ahora, los anteriores eran los datos cualitativos, que tenían relación únicamente con las cualidades o atributos de ciertas personas o ciertas cosas. El día de hoy vamos a ver entonces datos de tipo cuantitativo, es decir, aquellos que puedo contabilizar, puedo contar o hacer operaciones matemáticas con cada uno de ellos. Cuando hablamos de datos de tipo cuantitativo, me dice que son aquellos que puedo contar o con los que puedo realizar operaciones matemáticas. Cuando los conjuntos de datos son muy grandes, conviene clasificarlos. Ahora ya no voy a tener una población finita, bastante pequeña, puedo tener datos realmente extensos y grandes y es necesario agruparlos o clasificarlos en algunos mecanismos existentes, como por ejemplo las tablas de distribución de frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo pequeño, un grupo de personas en donde están presentadas sus edades. Si la información o los datos se presentan en desorden, el primer paso que ustedes deben hacer siempre antes de resolver cualquier tipo de operación o ejercicio con este tipo de datos, es necesario que ordenen la información. Si no tienen una información ordenada, los datos que ustedes obtengan serán errados. Una vez que ordenen, en este caso, he ordenado las edades de menor a mayor, puedo determinar cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Si no hago esto, puedo cometer un error. El valor mínimo en este caso es 2 y el valor máximo 32. Con este primer paso, una vez ordenados los datos, lo siguiente es determinar el tamaño de la muestra. Como estoy hablando de 20 elementos, yo digo que n va a ser igual a 20. Determinado esto, es necesario calcular su alcance. ¿Qué es el alcance? La cantidad o el intervalo cerrado que está formado por el límite inferior y el límite superior de la muestra. Por eso es fundamental que ustedes ordenen los datos. Si observan aquí, el intervalo empieza en 2 y termina en 32, que abarca prácticamente estos dos valores que determiné al momento de ordenar la información. Con el alcance calculado, el siguiente paso es determinar el rango o recorrido, que se le representa con la letra R. Es la longitud del alcance y se calcula restando el dato mayor del dato menor en el intervalo. De ese intervalo 2,32 restaré el mayor menos el menor y me da que el rango o recorrido va a ser igual a 30. Es necesario después determinar cuántos intervalos va a tener mi tabla de distribución. Por lo tanto, necesito utilizar la fórmula K es igual a 1 más 3.33 por logaritmo natural de n. Recuerden ustedes que n ya lo calculamos y es la cantidad total de datos que yo obtenga de una muestra o de un conjunto de población. Lo que se les recomienda siempre, el valor n valía 20. Por lo tanto, primero deberán hacer la multiplicación, sacar el logaritmo de 20 y multiplicar por este 3.33. Y a ese resultado sumarle 1. Recuerden ustedes, el orden cómo se debe operar es primero multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas. Me da un total de K igual a 5.3324. Pero el intervalo siempre debe ser valores enteros. Por lo tanto, aproximo este valor y en este caso, como no tengo un inmediato superior, conservo el 5 y diré que K va a ser igual a 5 intervalos.
Hasta ahora que tengo un alcance, un rango y el valor de los intervalos, el valor de K. Comienzo entonces a definir algunos términos que ustedes van a empezar a ver en la tabla de distribución. El intervalo de clase se le conoce con la letra I mayúscula y el subíndice I minúscula. Se obtiene al dividir el alcance para formar grupos de menor tamaño. Según el valor de K, voy realizando la tabla y tendré entonces 5 intervalos que colocar en el campo I sub I. Luego calculo el ancho de clase o amplitud que se le identifica por la letra W. Y lo único que tengo que hacer es dividir el valor del rango para la cantidad de intervalos y me dará la amplitud. R me había dado 30, K me dio 5, por lo tanto 30 para 5 es igual a 6. ¿Qué quiere decir esta amplitud? Si ustedes recuerdan, todo el alcance que va a tener mi intervalo grande era de 2 a 32, pero ese intervalo grande yo debo dividir en 5 subintervalos, en intervalos pequeños, pero no sé dónde empezar y dónde terminar el intervalo. El 2 es el valor inicial, pero debe tener un valor final y para eso me apoyo de este valor W, de la amplitud. Comienzo entonces a construir los primeros campos que integrarán mi tabla de distribución de frecuencia. El primero, el I sub I, que decíamos que era aquel que hace referencia al valor de los intervalos. Yo sé que son 5 los intervalos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5, de acuerdo al valor de K. Luego, de los datos ordenados, yo voy a comenzar a ver la frecuencia absoluta simple y me va a decir que es la cantidad de veces que este número o estos datos se repiten en mi muestra. Si ustedes observan aquí, del primer intervalo 2,8, ¿por qué le digo que llega hasta 8? Por la amplitud, porque me dijo que era igual a 6. ¿Cuántos datos tengo que van en este intervalo? Ustedes deben recordar, aquí se forma el intervalo cerrado y al final le termino con abierto. Porque acá vuelvo a empezar con el mismo número 8, pero ya cerrado, y termino con otro intervalo abierto. Así sucesivamente hasta el último intervalo en donde los dos valores son cerrados. El que esté el intervalo abierto significa que yo no puedo incluir el 8 en este primer intervalo. Por lo tanto, de este conjunto de datos contaré cuántos están en el rango de 2 hasta antes del 8. 1, 2, 3, 4 y coloco la frecuencia absoluta acá. Desde el 8 hasta antes del 14 tengo 1, 2, 3, el 14 no viene. Del 14 al 20 tendré 1, 2, 3, 4, 5 y es el 5 que tengo aquí. Del 20 al 26 tendré 1, 2, 3, 4, 5 y coloco el dato aquí. Y por último, del 26 al 32, 1, 2 y 3. De esa manera puedo ir formando la tabla de distribución con los intervalos ya colocados de esta manera y la repetición o la frecuencia como van apareciendo los datos en cada uno de estos intervalos. La representación que tiene un conjunto de datos cuantitativos, se los hace a través de tablas de frecuencia, que es la que estamos formando en este momento, y luego veremos cómo representarlos de forma gráfica. Cuando yo tenga ya toda esta primera parte, puede aparecer un campo denominado marca de clase. ¿A qué hace referencia esta marca de clase llamada X sub I? De cada uno de los intervalos que van formando mi tabla, yo tomaré el valor del límite inferior más el límite superior de ese intervalo y voy dividiendo para 2. Y ahí tengo ya mi marca de clase o lo mismo decir, la media de ese intervalo. Si ustedes observan, de 2 más 8 es 10, la mitad 5. Esta sería mi marca de clase. Así para cada uno de estos intervalos. Tengo entonces, en mi tabla ya tengo colocado los intervalos, colocado la marca de clase y mi frecuencia absoluta simple. He colocado la repetición de cada uno y ahora con este dato de la frecuencia absoluta simple yo puedo colocar el valor de la frecuencia absoluta acumulada.
¿Cómo hago eso? Pues fácil, ustedes toman el mismo valor que tienen en f sub i y le colocan al frente en la tabla. La frecuencia absoluta acumulada se representa con la F mayúscula y el subíndice I. Voy repitiendo el proceso, coloco el primer valor en la tabla F mayúscula sub I y ahora voy haciendo un cruce de líneas similar al que ustedes observan en la pantalla. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a empezar a sumar. Este 4 más el 3 es un 7. 7 más 5, 12. 12 más 5, 17. Y 17 más 3 es 20. El número que termine aquí debe ser exactamente el mismo que el valor de n de mi ejercicio. Caso contrario, algún cálculo hice errado y por lo tanto deberé revisar el contenido de la tabla hasta este momento. Con estos 4 valores que ya tengo en mi tabla, es hora de calcular la frecuencia relativa, que se le conoce con la letra H minúscula y el subíndice I. ¿Cómo obtengo la frecuencia relativa? Pues divido cada valor de f sub i para el número de la muestra n. Es decir, 4 dividido para 20, 0.2. 3 dividido para 20, 0.15. 5 para 20, 0.25. 5 para 20, 0.25. Y 3 para 20, 0.15. La sumatoria de esta columna debe ser exactamente igual a 1. Puede ser 0.999 o 1.002, por ejemplo. Son datos válidos porque puede variar dependiendo de la cantidad de decimales que nosotros utilicemos, pero no puede pasarse de ese rango. Siempre la sumatoria debe ser igual a 1. Una vez que haya sacado mi frecuencia relativa, el siguiente cálculo será la frecuencia relativa acumulada, es decir, el H mayúscula sub I. Y lo único que hago es ir dividiendo el valor. Puede ser que lo tome dividiendo el valor de F sub I para N o repitiendo el mismo proceso anterior, es decir, copio el primer valor de H sub I y le pongo en la fila de H mayúscula. Y sumo en forma de cruz, tal como ustedes ven en la rayita que está colocada. 0,2 más 0,15, 0,35. 0,35 más 0,25, 0,60. 0,60 más 0,25, 0,85. Y 0,85 más 0,15, 1. De igual manera, el último valor que termine en H sub I debe ser exactamente el 1, que era la sumatoria del campo anterior. De esta manera, conseguimos elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencia con cada uno de los valores que la conforman. Es necesario tener en cuenta y aprender a elaborar mi tabla de distribución, ya que después, cuando nosotros veamos medidas de posición, en base a esta tabla podremos calcular deciles, percentiles, quintiles, cuartiles, etcétera, pero necesitamos tener como base la creación de una tabla de distribución de frecuencia. Aquí hay un ejemplo en donde lo que nos está dando es datos relacionados de igual manera a una comisión que se obtiene en 11 miembros del personal de ventas de Master Chemical Company. Pero si ustedes observan, la información está en desorden. Lo primero que tendrán que hacer es ordenar la información para poder calcular todos los elementos que forman la tabla de distribución. Una vez ordenados los datos, lo que tengo que hacer es calcular el tamaño de la muestra. Eran 11 elementos. El alcance, que era el intervalo formado por el dato más pequeño y el dato más grande. Luego sacaremos el rango o recorrido restando el dato mayor del intervalo menos el menor. El número de intervalos que formarán esta tabla está formado por el logaritmo de 11 multiplicado por 3.33 más 1. Me da aquí un total de 4.46. El 6 le aproxima al 4 a 5 y el 4.5 equivale a 5 entero. Por lo tanto, tendré yo 5 intervalos en los cuales colocaré la información. El ancho de ese intervalo será dividir el valor de R para acá y me va a dar un valor de 57. Formo entonces el intervalo colocando el primer valor más 57
me da de 1475 a 1532 abierto. Repito acá, cerrado 1532, le sumo 57 y tendré 1589. Y así hasta llegar al último valor de dicho intervalo. X sub i era la marca de clase, divido o sumo este valor más este valor y divido para 2 y voy llenando los campos de X sub i. Luego, f sub i, la frecuencia absoluta simple, verifico en este intervalo cuántas veces aparecen los números aquí. En el primero tengo 4, en el segundo 1, en el tercero 3, en el cuarto 2 y en el quinto 1. Luego calculo la frecuencia absoluta acumulada, acuérdense, copio el primer valor, arrastro a la fila F mayúscula, cruzo para sumar los datos en este sentido y el último valor debe ser igual a 11. Luego calculo la frecuencia relativa dividiendo cada valor de F sub i para el valor de n y voy colocando esos datos aquí. La sumatoria debe ser igual a 1. Y por último, el campo H mayúscula sub i, que es la frecuencia relativa acumulada, dividiendo sea este valor para n o repitiendo el proceso de copiar este valor e ir sumando en este sentido, verificando siempre que el último dato sea exactamente igual a la sumatoria de 1. Con eso finalizamos entonces el tema correspondiente a datos cuantitativos y a la creación de las tablas de distribución de frecuencia. Les agradezco mucho por la atención brindada. Muchas gracias.